Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Causas Ambientales. Esta semana vamos a hablar de un tema muy importante. Es una noticia que ha dado la vuelta a nuestro país. Si eres peruano, entonces has oído de lo que ha pasado. A grandes rasgos, tal vez la noticia. Si no has escuchado, hoy te vas a enterar. Y si tal vez no eres de aquí de Perú, pero nosotros nos encontramos aquí en Sudamérica, en Perú, te recomendamos escuchar esta noticia porque tal vez podría pasar algún caso similar en tu país y te damos todas las recomendaciones, vas a tener toda la información para que no se repita un caso como el que nos ha pasado hace poco a nosotros. Como siempre, estamos aquí, yo, Dorothy, nos encontramos con Karen y Paul. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio. Saludando desde los estudios virtuales. Y segundo capítulo grabado, chicos. Espero que esta vez no tengamos tantos bloopers, tantas fallas técnicas como las hemos venido teniendo. Y bueno, para iniciar, les vamos a poner un poquito de contexto porque hay bastante información que vamos a abordar en este capítulo. No bastante, porque la vamos a aligerar un montón. Pero el pasado 22 y 28 de marzo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, más conocido como SERFOR, o a partir de ahora le vamos a decir SERFOR en todo caso, emitió dos resurrecciones. Aún estamos en Semana Santa. Acabamos de terminar Semana Santa, discúlpeme. Emitió dos resoluciones de dirección ejecutiva donde resolvían aprobar la exclusión de la lista de ecosistemas frágiles a 3 lomas costeras que tenemos aquí en Lima, en la capital de Perú. Uno es la loma de Caraballo, que tiene más de 1.767 hectáreas. Otra es la loma de Villa María del Triunfo, con una superficie de más de 691 hectáreas. Y el otro es la loma de Amancáis, con una superficie de más de 237 hectáreas. Ahora, antes de tal vez ingresar un poquito más a los detalles técnicos de esta polémica que ha sucedido, creo que primero deberíamos de iniciar hablando un poquito de las lomas, por si no saben en qué consiste este ecosistema único y auténtico que tenemos aquí en nuestro territorio. Ahora vamos a conocer un poquito. Entonces, la costa peruana es un desierto subtropical de extrema aridez y se extiende a lo largo de todo nuestro litoral, que abarca desde nuestro departamento de Tumbes y se extiende hasta el inicio de la costa chilena. Tacna. Este ecosistema aquí fluctúa más o menos... ¿Cómo? Hasta Tacna. Perdón. Hasta Tacna, pero luego continúa en Chile también, o sea, es todo el desierto. No solamente nos quedamos aquí en Perú, chicos. También se extiende hasta Chile. Entonces, en toda esta costa, el nivel del mar fluctúa más o menos entre los 0 metros sobre el nivel del mar hasta más o menos los 1.800 metros de altura. En este escenario se manifiesta una zona ecológica excepcional, a modo de una especie de, se podría decir, islas en medio de estos enormes arenales, porque ya mencionamos que es un desierto. Y estas pequeñas islas son las que se denominan como lomas. Este ecosistema se forma cuando las nubes de la costa, en invierno y primavera, que vienen por la corriente peruana o la corriente fría de Humboldt, llegan a las estribaciones andinas y por acción de la temperatura y otros factores climáticos se condensan y precipitan y es lo que forman estas garúas. Estas garúas, cuando llegan a la superficie, este ambiente húmedo es ideal para generar una vegetación efímera muy característica de la zona. Sin embargo, obviamente estacional, es periódica, denominada lomas. Es un ecosistema conocido como un ecosistema estacional. Las lomas, cuando llegan estas garúas, se reverdecen. El agua cargada de neblina y bastante humedad precipita en el suelo y permite que estas semillas broten. Y precisamente esta característica de esta vegetación es lo que conforma lo que vienen a ser las lomas. Esta dinámica solamente ocurre durante el invierno austral, que más o menos es entre julio y octubre, aproximadamente por acá. Y aquí rebrotan algunas especies representativas. Creo que la mayoría tal vez hemos escuchado de lo que viene a ser esta planta característica, la flor de Amancáis. Es una planta amarilla muy bonita.
El rebrote de esta planta, que se da más o menos a inicios de junio, es lo que marca el inicio de la temporada de lomas. Y me gustaría, chicos, saber si han visitado alguna de las lomas que tenemos acá en Lima, cuál ha sido su experiencia. Dale, Karen. Sí, justamente, que creo que lo recalco en todos los episodios, yo no soy de la parte costa de Perú, entonces no había conocido un ecosistema similar porque acá no hay ecosistemas estacionales, es decir, no hay ecosistemas que solamente duran en verano o invierno, sino por el contrario, estos son mayormente permanentes, ¿no? Entonces, sí conocí varios de estos. De repente, las primeras visitas que ejecuté fue por los cursos, ¿no? Por los cursos de la carrera. Pero luego también de manera independiente he ido y he conocido que hay muchos atractivos de estos que se han usado, por ejemplo, como atractivo turístico, pero como un turismo de conservación, pues, ¿no? Por ejemplo, el de la Chay, también el de Lúcumo, ¿no? Que son de repente las más grandes que un poquito que he recorrido. Y los recorridos puedes hacerlos, por ejemplo, con transportes, contratando empresas para hacer turismo, pero también están muy conectadas porque estas áreas, y quería recalcarlo, muchas de ellas ya tienen comités o organizaciones que se dedican a la conservación y que permiten pues el aprovechamiento adecuado de estos, porque recuerdo muy bien, por ejemplo, en la época de que en Perú se puso de moda un atractivo que estaba por la parte de Villa y tenías que pasar por sobre las lomas de Villa para llegar a ese atractivo que es el Apu Sikai. Y cuando fui y visité, me di cuenta que la comunidad reclamaba porque se había vuelto tan viral por seguir en TikTok que las personas ingresaban y digamos, que no conservaban las especies. Dorothy señalaba, por ejemplo, que son estacionales, que quiere decir que las semillitas se quedan insertadas dentro de la arena durante todo el invierno, los que han caído, se quedan ahí hasta el próximo invierno, que es invierno austral, van a tener las condiciones de humedad adecuadas para poder volver a reverdecer. Entonces, cuando nosotros pisamos o no cuidamos este espacio, comenzamos a perder esta conservación específica y la siguiente época de lomas no las vamos a encontrar. Entonces, ese correcto manejo se ha estado haciendo por algunas organizaciones y de repente han sido también muchas de ellas las que han reclamado al momento de que se ha dado estos comunicados de Serfor, ¿no? Sí, es cierto. Y en realidad es un atractivo, creo que yo he ido a Quebrada Verde, también creo que lo dejan de tarea en la universidad, entonces varios hemos conocido este lugar. Es muy bonito, donde puedes hacer unas caminatas espectaculares, tomarte unas fotos súper lindas, así que invitamos a todo el mundo que lo visite, vayan con sus amigos, con su familia, es un lugar creo que para todos. Al principio me parece que Karen o tú mencionabas sobre que es un ecosistema temporal, pero también señalabas algo estacional que es bastante importante, semillas que se quedan ahí y o sea, al final es todo, durante todo el año es el ecosistema como tal para protegerlo. Y no por el hecho de que salgan o las mejores fotos, entre comillas, se vean en la época que está verde, sea el momento en que sí hay que cuidarlo, ¿no? Particularmente, también visité, bueno, varias de las que han mencionado, pero la que más me llamó la atención es la parte donde está el Apu que dices. Porque yo fui cuando no estaba en época de verde, ¿no? Y el problema con eso es que sí, efectivamente pude ver de que hay personas que caminan y crean nuevos senderos porque efectivamente ven de que no hay algo que se pueda destruir, entre comillas, pero es importante que se haga notar eso. Lamentablemente, no sé si será en otra parte del año que se haga tal vez otro tipo de cuidados, pero ni tampoco había un tipo de señalización y demás. Incluso había personas que se molestaban al momento de pagar esas pequeñas tasas que la comunidad ha estado implementando para poder cuidar, ¿no? Entonces, al final también, bueno, llamado para todos, lugar donde vayas, no por el hecho porque lo veas así lleno de tierra y sin ninguna especie vegetal, es porque puedes pisotearlo, ¿no? Si no, es un ecosistema que funciona durante todo el año y de hecho una parte importante del ciclo es ese. El momento que las semillas están bajo tierra esperando que haya humedad que las permita rebrotar. Esperando que nuevamente regrese el ciclo, ¿no?
y que nuevamente rebroten. Y yo creo que van, digamos, en realidad uno puede visitar las lomas todo el año, está aperturado. No diría el problema, sino la gente va más en esta época porque reverdece y es más atractivo visualmente. Creo que las personas en general, o la mayoría al menos, somos seres bastante visuales. Entonces, no creo que esté mal tampoco de que algunos vayan porque, digamos, lo consideran bonito o más atractivo en una temporada porque se van a tomar una mejor foto, ¿no? Creo que también es parte de incentivar el turismo, la información de la zona, ir también en esas zonas, y es un beneficio o en todo caso como que un plus, diría yo, un adicional, que te puedas tomar una foto bonita que puedas publicar en redes sociales. Y bueno, entonces creo que todos hemos visitado las lomas. Son zonas, son lugares, son ecosistemas muy bonitos. No necesariamente tenemos que visitarlos en temporadas de lomas. Y aparte, el otro, digamos, diría yo, el problema de visitarlo en esas épocas es que también hay bastante gente, ¿no? Y si quieres tener como que tal vez un poco más de libertad o disfrutar un poco más del ambiente sin tanta gente, si no te gusta mucha cantidad de personas o lugares abrumadores en ese aspecto, entonces te recomendamos ir en la época del año que desees. Igual el lugar es muy, muy, muy bonito. Y bueno, las lomas, actualmente las lomas costeras encontramos más de 38 especies de flora, 245 mamíferos, 71 aves. Es un ecosistema muy rico, no solo en vegetación, sino también en diversidad de animales vertebrados e invertebrados. En la costa peruana tenemos 67 lomas, abarcan más de 783,000 hectáreas. Entonces son ecosistemas presentes, son muy importantes y nos brindan una serie de beneficios, de servicios ecosistémicos digamos, a todo nuestro territorio. Entonces me gustaría mencionarles algunos. Si chicos, ustedes saben algún servicio o si le adivinan algún servicio ecosistémico que tal vez las lomas nos brinden, podemos hacer tal vez una especie de dinámico jueguito de cuáles son los servicios ecosistémicos que creemos que nos dan las lomas. No, solo para antes de que menciones de repente un poco de los servicios ecosistémicos, creo que partimos desde el enfoque turístico, pero ya es desde el aprovechamiento que le estamos dando, ¿no? Su rol como ecosistema va mucho más allá. Ya ese es un uso que le hemos dado y del cual partimos, pero no es la razón por la que existen, ¿no? Entonces hay que ver mucho más allá de la foto, como decía Dorothy, y mucho más allá de la población que existe. Hay muchos problemas en torno a estas también, ¿no? Que ya vamos a ir señalando. Sí, vamos a mencionar también porque es un ecosistema bastante frágil, precisamente por esta característica estacional que tiene. Es un ecosistema también bastante frágil y que tiene bastantes amenazas. Y como dice Karen, lo vamos a mencionar. Entonces creo que empecemos con el jueguito de los beneficios que nos brindan las lomas. A ver, chicos, si alguien me dice alguno. Acumulación. Bueno, ya está el que hemos dicho al inicio, ¿no? Servicios turísticos. Ya está. Es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, le toca a Karen, creo. Dale, Karen. La humedad que se condensa en eso permite, por ejemplo, tener oportunidades de acumulación de agua, por ejemplo, para que se puedan usar para consumo de uso agrícola, si es que se usa de manera ordenada, ¿no? Para que de esa manera, por ejemplo, los atrapanieblas, que se usan para condensar el agua en la neblina y lo puedes usar para diferentes usos. Sí, efectivamente, es una gran zona para hacer lo que se denomina captación de agua atmosférica. También, digamos, son espacios donde se permiten los sistemas agroecológicos, promueven o se fomenta en todo caso lo que viene a ser la polinización. Precisamente por este rebrote estacional que ocurren, hay todo un sistema de polinización que ocurre durante el resto del año. También es otro servicio que nos da. Como mencionaron también el turismo, servicios estéticos se puede decir, porque es lo que incentiva precisamente el turismo, son paisajes muy atractivos visualmente. También lo que viene a ser la formación del suelo. Veo que actúan como islas de vegetación que enriquecen el suelo superficial. Entonces, también, digamos, estas lomas me permiten proteger el suelo. También, ¿Qué hay de la captura de carbono?
También son sumideros de carbono. Efectivamente, también es un servicio ecosistémico. También, por ejemplo, en lo que viene a ser provisión de alimentos, porque hay también ganadería y agricultura en la zona. Son zonas con un suelo bastante rico. De manera responsable. También es una zona bastante... Exactamente, siempre. Ganadería y agricultura responsable es lo que siempre promovemos, o lo tratamos de mencionar al menos la mayor cantidad de veces en todos nuestros capítulos. También es una zona donde se hacen es un lugar espiritual para muchas personas también, donde hacen a veces algunas especies de rituales espirituales y religiosos. Ese también es un servicio ecosistémico, social y cultural, se podría decir, ¿no? Que también nos brindan las lomas. Entonces, creo que hemos mencionado varios servicios ecosistémicos. Los invitamos a que busquen más, porque hay muchos más servicios ecosistémicos que nos brindan las lomas, pero lo dejamos como tareita para todos ustedes. Y nos gustaría también hablar un poquito de las amenazas de las lomas, porque si bien es cierto, estos son ecosistemas muy importantes, únicos que tenemos aquí en nuestro territorio y que debemos conservar, cuidar y proteger, también tienen una serie de amenazas que ponen en peligro la continuidad y la supervivencia de estos ecosistemas frágiles. Entonces, entre las principales amenazas que tenemos son la minería metálica y no metálica. Principalmente lo que se hace es extracción de arena en la zona, y eso daña, o al menos si no es una minería legal o regulada, puede dañar lo que vienen a ser varias zonas de lomas, y de hecho se han perdido ya varios hectáreas de territorio precisamente por este problema. Otro problema bastante fuerte que se tiene es lo que viene a ser el tráfico del terreno en la zona. Creo que hemos escuchado, no sé si han escuchado tal vez alguna noticia al respecto. Creo que es más común a veces de lo que pensamos. Sí, y justamente al ser un espacio tan único, debería tener medidas de conservación, y justamente a eso iba Dorothy pues en un principio, cuando señaló a instituciones que se ven involucradas en la conservación, y yo también, como señalé, que hay la misma sociedad organizada también se involucra, ¿no? Y lamentablemente, al tener tantas necesidades dentro de nuestras actividades, el desconocimiento mismo de todos los beneficios que traen estos ecosistemas, pues hacen que queramos usarlos de manera desmedida para fines que no corresponden, pues, ¿no? Porque no es que yo voy a usar este metro cuadrado de loma y esta se va a explayar o se va a expandir de acá hacia el otro espacio, sino por el contrario, simplemente este espacio de humedad van a terminar desapareciendo en cuanto a la generación de vegetación, pero la casa que tú construyas ahí va a generar una actividad, tu casita se va a verdear, vamos a decirlo así, porque nunca no voy a decir nunca, pero difícilmente va a cambiar la concentración de humedad en esa zona, ¿no? Y en las viviendas o la actividad que nosotros generemos incluso termina siendo más perjudicial que benéfica. Sí, es cierto, tienes toda la razón, Karen. De hecho, precisamente debido al poco control y vacíos legales que existen en nuestra normativa, hay muchos traficantes que se apropian de terrenos, a veces hasta de forma violenta, y luego venden estos terrenos a tal vez familias en la necesidad de tener un hogar, de tener un territorio, de establecer un hogar. Y no saben que están comprando terreno de lomas, que no es digamos, un territorio adecuado para vivir, porque el otro problema que se tiene también es las invasiones por terrenos, y hay dos grandes problemas de tal vez vivir en zonas de lomas o en suelo de lomas. Uno es el alto riesgo sísmico, porque no es una de las zonas más adecuadas para vivir, al menos si vivimos en un territorio sísmico como lo hacemos aquí en Perú. Y otro también es por la alta humedad de la zona, tiende a generar varias enfermedades respiratorias. Entonces ese también es un factor que se debería de considerar. Y más allá de que dices que es un problema también de vacíos legales, y tal vez al contrario diría que es de sobreregulación,
¿Por qué digo eso? Porque hay un montón de autoridades que traslapan funciones, y no voy a hacer spoiler, pero más o menos el problema más adelante viene por ahí. El punto es que la zonificación por X autoridad está definida de una forma, la segunda de otra, y al final, ¿cómo hacemos? Entonces, si uno quiere ocupar una zona o no, ya sea por los mecanismos que sea, pero si, no sé, si el gobierno local me da la luz verde, entonces, mientras que la autoridad que se encarga de proteger el ambiente me dice que no debería ser, entonces ahí hay un poco de problemas que probablemente tengan que verse con la gestión del Estado, y creo que, bueno, digo, no voy a hacer más spoiler, pero vamos a estar pasando a eso, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Paul. De hecho, la sobreregulación es un problema que tenemos acá y a veces no se sabe a qué institución le tengo que pedir permiso o cuántos permisos necesito en todo caso. Esa es cosa que pasa todos los días. Otro de los principales, sin embargo, como dice Paul, vamos a ir un poquito más adelante a detallar un poquito qué es lo que ha pasado con esta polémica. Y otro problema también que enfrenta, otra amenaza que tiene, es el sobrepastoreo. Como hemos mencionado, uno de los servicios ecosistémicos que nos permite es la agroforestería, pero el pastoreo no regulado del ganado vacuno, porque también hay ganadería en la zona, este pastoreo tal vez desinformado y un poco irregular, se podría decir, pone en riesgo el suelo, erosiona el suelo, compacta el suelo y no permite que, digamos, este ecosistema funcione de la manera que debería de funcionar y afecta la reproducción de la flora y la fauna de la zona. Entonces, creo que son 4 amenazas puntuales que hemos planteado: la minería, el tráfico de terreno, las invasiones de los terrenos y el pastoreo, el sobrepastoreo que se genera en la zona, que son 4 puntos que tenemos que tenerlos bien presentes, especialmente si tal vez vives en una zona aledaña a alguna loma. No sé si tienen algún tal vez amigo o familiar. Yo particularmente no tengo a alguien específico que viva muy cercano o al costadito o dentro de la loma, pero creo que tal vez sería bueno tener ese enfoque. No sé si alguien que conozcan, sí vive o ha tenido esa experiencia de primera mano. Tal vez nos podría dar un enfoque más fresco, más real de la realidad de la zona. Bueno, conozco a algunas personas que viven en la parte alta de Pamplona, ¿no? Que es también ya un poco cercana a algunos límites con la zona de conservación de estas zonas de lomas, y por algunas fotografías que ha compartido en algún momento, también pude notar, y es lo que les hacía notar hace momentos, que no es que los ecosistemas van a dejar de funcionar. Si yo construyo mi casa, se va a desplazar 1 metro, vuelvo a repetir, no va a ocurrir eso, sino por el contrario, el comportamiento de la humedad, el comportamiento de la atmósfera en ese ámbito va a seguir dándose, ¿no? Y eso, como bien señalaba, ya en base a esa experiencia, sabía que toda su casa se llenaba de vegetación, porque finalmente las pequeñas semillas y los polinizadores van a seguir buscando espacios para el desarrollo. Entonces, en cualquier acumulación de superficie de arena, se han desarrollado las plantas incluso por sobre la construcción que tenían, ¿no? Entonces, como bien señalaba Dorothy, también ahí la afectación incluso a la salud de las personas que habitaban el lugar, que finalmente tienen pues una responsabilidad que asumir, pero a su vez también tal vez no tuvieron otra opción y demás, pero necesariamente se ve que el mal uso de este suelo, porque finalmente acá también estamos hablando de cuál es el uso que se le estaría dando, no es el correcto, ¿no? Y justamente, como ustedes bien señalaron, podemos haber tenido una sobrenorma o porque papelito aguanta todo, pero de ahí a los hechos, ¿cuántas organizaciones realmente están cumpliendo sus funciones a cabalidad, ¿no? Creo que los 3 tenemos experiencia en sector público y sabemos que cada quien se lava las manos hasta donde a veces les corresponde o hasta donde a veces les conviene, ¿no? Entonces, ahí también papelito aguanta todo, parte 2, ¿no? Lamentablemente, creo que el sector O hasta que público estalle el mucho. escándalo, ¿no? Porque ahí normalmente cada uno tira a su lado y a lavarse las manos. Y por Mientras eso Creo no que hay un escándalo que reviente, se quedan ahí.
Ujú. Si la mayoría es no, yo hago lo que me toca hacer, mi competencia. Uno generalmente, creo que en el sector público, no ve más allá de las funciones de su propia institución, a veces a costa de muchas cosas, ¿no? Y de la coordinación Entonces, bueno, interinstitucional, pero ¿no? Y de la coordinación, perdón, y de la coordinación eso es muy importante. interinstitucional, porque si bien mis competencias son limitadas, yo llego hasta cierto punto y desde ese punto alguien más tiene que partir. Si realmente quisiera cooperar, podría conversar con esa entidad, ¿no? Creo que es factible. Debería, No creo pedimos que debería, mucho. pero lo que pasa es que, mira, siendo honesto suena tan lógico, pero al momento, a la hora de la hora, creo que cuando los pones en una mesa de diálogo, nadie dice yo soy voluntaria, como en los Juegos del Hambre. No, nadie dice eso. Todos están esperando que la otra institución hable primero, se comprometa primero, para luego yo recién comprometerme. Y no creo que debería ser así. Creo que todos deberían de tener la misma iniciativa. Creo que así se conseguirían más cosas. Creo que, es más, deberían de pelearse por decir, no, yo hago esto, no, yo lo hago, no, tú no lo haces, no es mi competencia, pero eso no pasa, lamentablemente. Lo siento, me exaltan estos temas, de verdad. Y ahora sí Me el ponen chismecito, Dorothy, ahora sí la el cólera. chismecito. Creo que ya hemos hablado más de 20 Perdón. minutos del contexto, ahora sí, el Antes, chisme. lo siento, sí. Ahora, volviendo a la polémica que ha pasado, al inicio mencionamos de que se habían excluido 3 lomas, la loma de Caraballo, ¿cuál más dije? La loma Villa María de Amancaes y Villa María, Caraballo y Amancaes. A ver si han estado atentos, chicos. Solo era eso, es un examen. Habíamos mencionado que habían excluido a estas 3 lomas de la lista de ecosistemas frágiles. Ahora, antes de tal vez ir un poquito más a la noticia en sí de por qué se dio o en qué se fundamentó el haber hecho esta exclusión, hay otro término que sí tenemos que conocer, que es área de conservación regional de Lomas de Lima, un área de conservación regional. Ahora, digamos, estas 3, el sistema de lomas de Lima, tenemos varias lomas y cada una de estas lomas es una loma independiente, pero se creó un área de conservación regional que abarcaba 5 lomas. Dentro de ellas estaban estas 3 lomas de acá, pero no en su totalidad, sino como por porciones. Entonces tenemos un área de conservación regional de Lomas de Lima que abarca 5 lomas en 7 distritos de Lima y que fue aprobado por decreto supremo. Y esta área de conservación tiene, digamos, un alcance de más o menos unas 13,000 hectáreas, precisamente porque abarca 5 lomas. ¿Ok? El objetivo de esta área de conservación regional es conservar este ecosistema de lomas, su diversidad biológica y su patrimonio cultural asociado. Esto lo administra la Municipalidad Metropolitana de Lima y con apoyo y asesoría técnica del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú, CERNAM, y también el Ministerio de Cultura cuando se requiere. Ahora sí. ¿Por qué se dio esta exclusión? Esta exclusión la dio el CERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú. Y el argumento que utilizan es que para estar en la lista de ecosistemas frágiles hay unos lineamientos, digamos una especie de requisitos, ¿ok? Que fueron aprobados precisamente por el CERFOR, que es el ente rector, y señala que se debería o procede a hacer la actualización de algún territorio de una lista, de la lista de ecosistemas frágiles, en caso de que áreas naturales protegidas o espacios frágiles se reconozcan dentro de áreas naturales protegidas de Administración Nacional, áreas de conservación regional y áreas de conservación privada. Entonces, lo que quiere decir es que si tengo un ecosistema que estaba en mi lista, pero que ahora pertenece ya sea a un área natural protegida, un área de conservación regional o un área de conservación privada, entonces ya no cumple los requisitos para estar en esta lista de ecosistemas frágiles. Y eso es precisamente lo que ha pasado. Han hecho, digamos, un análisis catastral de la zona de las lomas y hay
hay una superposición de ciertos extractos de área de estas 3 lomas independientes que ahora pertenecen al área de conservación regional del sistema de Lomas del Libro. Y esa ha sido, digamos, la principal razón o argumento que han utilizado, ese traslape de territorio. Sin embargo, ¿cuál es, digamos, el arma de doble filo en todo caso de lo que ha pasado acá? Es que el territorio de cada loma en su totalidad no está dentro del área de conservación regional y hay territorio, en algunos casos de hasta más del 70%, que no están dentro del área de conservación regional y que si se saca fuera de la lista de ecosistemas frágiles, quedaría, digamos, una gran cantidad de terreno a la deriva y sin ningún tipo de protección, susceptible a que pueda ser invadido, al tráfico de terrenos y a más amenazas que hemos mencionado en el capítulo. Entonces, eso básicamente es lo que ha pasado, el escándalo que ha pasado, y la verdad es que, digamos, ha sido bastante cuestionable. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Han visto la noticia? ¿Qué más podemos decir al respecto? Sí, justamente lo que señala Dorothy, que fue uno de los puntos cuestionados de que un área estaba sobre la otra, justamente fue cuestionado por varias instituciones, ¿no? Porque legalmente no hay ningún artículo de alguna ley que diga, podría existir acá, no tiene esta caracterización. Como el otro punto que señaló Dorothy, pues si no abrazo la totalidad de zonas, si no abrazo el 100% de las hectáreas, porque acá entre esas 3 áreas excluidas estamos hablando de más de 1.700 hectáreas de las que estamos hablando de exclusión. O sea, no estamos hablando de 1 metro cuadrado, 100 metros cuadrados, ni más, sino estamos hablando de más de 1.000 hectáreas que se ven afectadas y vulnerables a las diferentes actividades que señalamos al principio, ¿no? Justamente cuando entran en esta categoría de ecosistemas frágiles, las autoridades y en realidad en general legalmente podrían identificar medidas para evitar el cambio de uso, para evitar, por ejemplo, el tema de las acciones de conservación, la caza y demás, para que de alguna manera también protegerlas de las diferentes amenazas. Si no tienen esa categoría, estas más de 1.000 hectáreas están a la deriva. Entonces, el otro punto que también fue observado, y esto ya lo saqué un poco de un artículo que sacó Centro Urbes, gracias Centro Urbes por haber publicado esto en El Punto, justamente hablaban ellos de áreas residuales, ¿no? Decían que estos pedacitos de áreas que quedaban fuera las categorizaban como áreas residuales y ellos puntualmente dicen, legalmente no hay un término que identifique o que defina qué es un área residual de un ecosistema frágil, y tampoco tienes una justificación para decir esto entra y esto no, simplemente porque está superpuesto a lo otro, sabiendo que aún no abrazas la totalidad del área que se ve afectada, ¿no? Y esto de alguna manera también nos pone en riesgo, ya identificamos que pone en riesgo al ecosistema, a todos los servicios ecosistemas que nos brindan, e incluso a la misma población que finalmente va a terminar usando estos espacios para fines no correspondientes, ¿no? Y como bien señalaban, creo que en este caso tal vez queremos creer que ha sido una buena intención de decir, separémonos de tal manera que tú puedas conservar bien este espacio y yo conserve bien el que me corresponde a mí, pero creo que terminó siendo finalmente me olvidé por acá unas 500 hectaritas por acá, unas 200 hectaritas por allá, cuando no corresponde y nos vamos dando cuenta de todos los impactos que podría generar, ¿no? A ver, bueno, de todo lo que han contado las dos, a mí me surge una gran pregunta que no sé, por eso la voy a dejar abierta, la voy a dejar de tarea para mí también. Y a ver si en el siguiente episodio, no sé, por último la puedo contestar. O alguna de ustedes, ¿no? ¿Cómo nació esa área de conservación regional? Un poco haciendo enlace con lo que decías, Karen. ¿Cómo elegí los límites? ¿Cómo elegí de dónde a dónde iba a ser? ¿Por qué no tomé todo? Si hay partes que están quedando como residuales. O sea, ¿qué hubo detrás de eso? ¿No hubo algún tipo de presión social, presión mediática? Por eso hacía énfasis en lo del inicio. Cuando nace el escándalo, realmente es que las autoridades están haciendo algo. Entonces, no sé. Voy a darme la tarea de averiguar y si ustedes también lo hacen, a ver si podemos contestar eso después. Pero fuera de eso...
Lo que he Ya. leído con respecto al área de conservación regional es que ha sido, digamos, promovido por la Municipalidad de Lima, ¿ok? Y ellos la administran. Ahora, esto se aprobó en el 2019. Hay un plan de gestión aprobado y que está, de hecho, en las plataformas. Probablemente lo podamos buscar el link exacto, porque sí he visto el informe, he visto el plan de trabajo de aprobación, así que está publicado. Porque al momento de buscar información lo he encontrado por ahí, así que tal vez lo podemos dejar en el link por si alguien quiere ver más detalle al respecto. Ahora, lo que sí creo que quedaría como tarea es saber si ese incentivo para crear ese área de conservación regional ha sido en su momento cuando inició por alguna polémica en específica de esos años, porque esto se aprobó en el 2019, pero probablemente la gestión para que se apruebe en el 2019 ha sido de años atrás, porque como sabemos la aprobación de normativas acá en el Perú es un periodo bastante engorroso, bastante burocrático y bastante largo. Entonces, probablemente ha sido alguna intención de alguna gestión específica de gobierno y bueno, recién se pudo aprobar en el 2019. Muchas veces pasa eso, pero sí los que promovieron la aprobación y los que administran esa área de conservación es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo otro que deberíamos Sí, pues, aclarar en sí, este sí. punto, perdón, solo para responder un poco a esa misma pregunta que nos planteaste, es que justamente esa lista de ecosistemas frágiles está desde el 2013, incluso mucho antes de la creación de la ACR. Entonces, justamente ya ahora se ha hecho esta evaluación de la superposición, pero ahí la pregunta más grande es ¿por qué queremos ¿por qué queremos que no esté en las dos listas si en realidad las dos buscan la protección, ¿no? Más allá de decir por qué no se agarró todo el área, sino que también es una pregunta válida, pero entiendo yo por qué buscar el otro pie cuando realmente estamos haciendo dobles esfuerzos para sumar, porque las lomas, como bien señaló Dorothy, son más numerosas y el ACR no está abrazando todas debido a la propuesta que ellos hayan planteado, la razón que hayan planteado, pero eso no quiere decir que por esa razón yo debería quitarle protección, ¿no? Bajo este criterio, porque normativamente no existe, y segundo, porque definitivamente, sabiendo que ya está normado y aún así existen esta infinidad de actividades ilícitas que se están haciendo, quitándole más protección, ¿cómo mejoraría eso, no? Más bien uno pensaría mientras más protección tenga mejor, ¿no? Pero Veamos. Ahora sí, descuéltanos. dejamos ahí. Bueno, cuando yo planteaba la pregunta no me refería un poco a si hay superposición o si con esto se va a quitar, ojo. Pero a lo que iba es de que en qué lugar está definiéndose a las lomas o se está respaldando. Me parece que es en este decreto supremo, ¿no? Porque antes de eso, no sé, no hay una limitación, alguna base. Y ya, ¿no? Entonces creo que es el lugar donde podemos tener límites, podemos tener algún tipo de definición, componentes, etcétera. Pero fuera de ello, sí quería volver a resaltar lo del inicio, ¿no? Sobre regulación, en el sentido de que has mencionado CERNAM, has mencionado CERFOR, has mencionado Municipalidad de Lima. No sé, y acá podemos seguir listando más instituciones. Ministerio del Ambiente, que la PCM, no sé, o sea, yo creo que nos vamos a perder ahí y de hecho a veces para el Estado me parece que es incluso difícil entender a quién le toca a quién. Ni ellos entienden. Eso, ni siquiera entre ellos se van a entender. Pero para cerrar con lo que quiero plantear es que tenemos una institución como CERFOR regulando el tamaño tal vez de un ecosistema frágil que mínimo, oye, y lo has dicho Karen, oye, Cernam, tú te encargas de áreas protegidas. ¿Qué tienes? ¿Qué podemos hacer, no? Pero las normas que están por ahí es una jala a un lado, una jala a otro lado, competencias, instituciones, al final todo termina siendo una maraña que nos ha lanzado en regulaciones de este tipo. E incluso al nivel de que si hablamos de cómo se establecen estos ecosistemas frágiles, es una resolución ministerial y si hacemos nuestro análisis en la escala de normas, el decreto supremo tiene mucho más que ver. Entonces, ¿cómo yo hago injerencia en un decreto supremo basándome en una resolución ministerial?
Realmente No se puede. bastante complicado para mí y bueno, y esto ya más opinión personal, es que hay que filtrar un poco más al Estado. Todavía hay competencias de materia ambiental que están en el Ministerio de Agricultura, que hace referencia al pasado en donde no teníamos un Ministerio del Ambiente, pero no sé, simplificar todo y creo que ayudaría bastante a evitar ese tipo de problemas. Sí, y creo que este caso puntual es uno de los casos que me motiva a mí en realidad, porque no por la decisión que hayan tomado, sino por la reivindicación que han tomado. Y creo que más allá de la participación o la opinión del sector público, ha sido más por la participación de la organización civil organizada, o sea, las personas que se han organizado a través de colectivos, a través de instituciones, a través de pronunciamientos, o sea, han bombardeado esta noticia, o sea, esto de las lomas, si sigues cuentas en Perú, si estás en Perú, lo habrás visto por todos lados y creo que al menos a mí me motiva porque siento que es un caso de, oye, yo como población civil que lo he usado, de repente no sé todos los beneficios ecosistemas que me trae, pero sé que es una loma, he ido alguna vez a una loma, me quejo, pues, ¿no? Me quejo y sé que hay invasiones y me quejo y de alguna manera, y creo que uno de los reclamos en base a los diferentes comunicados que fui leyendo en redes es que decían, ok, ya quieres retirarlo, pero ¿por qué no te has reunido previamente con las diferentes organizaciones? Hemos hablado de las organizaciones que están viendo el turismo, hemos hablado de las diferentes organizaciones que de repente velan por generar investigaciones. ¿Y por qué no los llamaste, no? ¿O por qué no llamaste a las diferentes otras instituciones y decirle, oye, ya ajenaste tu ACR Lima, y ay, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Vamos a sumar esfuerzos y qué están haciendo ellos para sumarlo. O ya lo voy a retirar, pero vamos a poner algo más para protegerlo, ¿no? Antes de tirarlo al abandono y creo que eso es lo que hemos entendido finalmente. La gente lo ha tomado como un, ya pues ya fue, ¿no? Ya tú lo tienes, te lo quito y sálvense quien pueda, ¿no? Una cosa así. Y teniendo en cuenta también que uno de los requisitos para crear una ACR, un área de conservación regional, es que tienes que hacer reportes de las acciones de conservación que estás implementando en la zona. Y la verdad que no he encontrado ningún reporte todavía de su creación desde el 2019 y ya estamos en el 2023. Entonces creo que también eso sería algo cuestionable. Y también para cerrar la idea, para cerrar el capítulo, creo que como bien lo has mencionado, Karen, es una buena noticia de que CERFOR se haya retractado, ha pedido disculpas públicas, lo que creo que es rochoso que haga una institución, pero debía de hacerlo en este momento. Y creo que es un gran ejemplo de que de verdad la unión hace la fuerza. Como tú has mencionado, ha sido mucha o fundamental la presión colectiva ciudadana para que haya habido este retracto que se ha tenido, estas disculpas públicas al sistema de lomas, creo yo, que para que, digamos, vuelvan a estar nuevamente en la lista de ecosistemas frágiles y se direccionen acciones para conservar a estos ecosistemas vitales que tenemos aquí en nuestro territorio peruano. Entonces, creo que nos quedamos con ese mensaje final. Creo que es un bonito ejemplo, tal vez, hemos hablado un poquito de qué son las lomas, si desconocías, has visitado, probablemente como dice Karen, has visitado alguna loma, pero desconocías qué específicamente eran, cuáles eran los beneficios que nos brindaban, y tal vez no te habías percatado de esa característica única que tenía, porque realmente son ecosistemas únicos que tenemos en nuestro territorio, y creo que debemos estar orgullosos de eso, de que somos un territorio muy diverso, muy rico, y hay que enorgullecernos de eso, hay que visitarlo, hay que conocerlo, hay que informarnos, y es precisamente lo que nosotros con estos capítulos, con este podcast, con estas plataformas que hemos creado para ustedes, es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Difundir información para crear precisamente una cadena de información que genere más conciencia ambiental en toda la ciudadanía y el mundo en general. Nosotros siempre pensando en grande, que vamos a llegar a todos los rincones del mundo. Así que si tienen algún mensaje final, tal vez alguna frase, algo que les gustaría decir, sino para ya cerrar el capítulo y los dejamos libres a todos hasta la siguiente semana. Sí, solo para cerrar, igual agradecer a todas las organizaciones civiles que se sumaron a esta crítica y a tiempo, ¿no? Para que de esa manera también CERFOR dé una opinión favorable
a su propio interés de la población, y también a todas las personas que de alguna manera buscamos la forma de comunicarnos, ¿no? En esta plataforma tenemos todas las formas de comunicarnos, reels, videos, intentamos mejorar día a día y esperamos que nos comenten. Si no estás en Perú y no conociste este caso, de repente en tu país también hubo un caso similar y también fue popular y también se reivindicó, o no se reivindicó, y aprendas de este caso para que se logre, ¿sí? Cuéntanos. Sí, sigamos sumando, chicos. Nos vemos la próxima semana. Y a ti, servidor público que nos escuchas también, no esperes el escándalo, ¿no? Nada más. Exacto. Y bueno, chicos, nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos la siguiente semana. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que siempre estamos lanzando contenido, posts informativos, videos. Estamos mejorando, como dice Karen, todo el tiempo. Nos importa mucho su feedback, así que si tienen alguna crítica constructiva, alguna opinión o tal vez algún tema que les gustaría que nosotros abordemos, todo es bienvenido. Así que muchas gracias por escucharnos, quedarse hasta el final del capítulo. Nuevamente síganos en nuestras redes sociales. Ojalá aparezcan así donde estoy señalando las redes sociales como en los videos. Y ya nos vemos hasta la siguiente semana. Chao.